Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yesenia Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática, está con nosotros. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Es un día importante y quiero empezar preguntándole por me imagino que usted lo vio, es un comunicado de la Organización de los Estados Americanos que pide garantías en el juicio político al presidente Guillermo Lasso y que se respete la Constitución. También la Cámara de Industrias pide a la Corte Constitucional dar seguimiento al juicio al presidente de la República. Dos organizaciones completamente diferentes, una internacional, otra nacional, que se pronuncian sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué reacción tiene usted? Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia, pero por supuesto, este juicio político tiene que tener las garantías que debe tener un juicio político como es este. El día de hoy va a ser un día muy importante para el país porque los 18 millones de ecuatorianos, Milton, le podrán escuchar al presidente y podemos escuchar nosotros la defensa y posterior a eso tomar una decisión. Yo quiero tomar las palabras que usted ha dicho. Todo lo podemos resolver de manera pacífica y sin violencia porque de algunos sectores hemos visto, incluso del mismo gobierno, que está llamando a la gente para que le respalde en la Asamblea Nacional. Esperemos que no haya inconvenientes. Incluso el día de ayer se analizaban algunos escenarios políticos alrededor de la Asamblea Nacional, por lo que hay que tener mucho cuidado y hacer un llamado a la ciudadanía a que no haya violencia entre ecuatorianos. Eso no buscamos los ciudadanos. Lo que buscamos justamente el día de hoy específicamente es escucharle al primer mandatario, incluso a que exista respeto, Milton, dentro de la Asamblea Nacional, a que exista respeto en el Pleno de la Asamblea Nacional y que existan todas las garantías para que se lleve de manera adecuada un juicio político. Ahora, uno de los escenarios que provocaría quizás una reacción en las calles sería la muerte cruzada. En la muerte cruzada, usted justamente ayer me decía que no hay razones para la muerte cruzada, pero claro, discutíamos, esto es en dos causales de las tres a juicio del presidente de la República. Entonces, mucha gente piensa que el presidente, si considera que existen causales, la puede firmar. UNES, por ejemplo, uno de los principales bloques opositores al gobierno y mayoritario, parece que su línea es, si el presidente la firma, ellos van a respetar y van a hacer caso a una decisión constitucional. Yo le escuché a usted, le he escuchado a Esteban Torres y a otros asambleístas decir que no hay causales y que si la firma no acatarán. Sí, mire, solamente para tener una referencia y para que ustedes sepan que la mayoría legislativa no puede coincidir en todo. Hemos dialogado con algunos legisladores, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, también con Conaye Pachacuti, y hemos manifestado nuestra postura, que es diferente en este caso a la de UNES. Nuestra postura ha sido no acatar una posible muerte cruzada porque sea inconstitucional. No se configura en ninguna de las tres causales, como usted muy bien lo ha dicho, Milton. La primera, que es bajo dictamen de la Corte Constitucional, la arrogación de funciones, que no viene al caso. Obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, que al momento no se configura, y de la misma manera, una conmoción interna, conmoción política que no existe al momento. Claro, el presidente, por su actitud, por su manera de ser y por su terquedad, claro que lo puede hacer Milton, y nosotros consideramos que eso sería una represalia para evitar ser destituido, porque además no está pensando en el país, está pensando solamente en su gobierno. Nuevas elecciones, muerte cruzada en este momento le costaría a los ecuatorianos 114 millones de dólares para un gobierno que solamente esté o pueda gobernar en un año y medio. Eso es injusto para los ecuatorianos, incluso si pensamos por tema de recursos. Mientras no hay recursos para la seguridad, para la salud, está pensando en una muerte cruzada que le costaría y nos costaría a todos los ecuatorianos. Más allá de eso, nosotros lo hemos dicho y el día de ayer también en Teleamazonas lo dije, hemos dialogado con algunos legisladores sobre posibles escenarios. Si el presidente aplica la muerte cruzada, una autoconvocatoria fuera de la Asamblea Nacional,
para defender justamente la institucionalidad de la Asamblea, y eso, Milton, no es aferrarse al cargo, es solamente responder a una inconstitucionalidad o a una ilegalidad, porque la muerte cruzada no se configura en este momento. Pero Sin embargo, claro, eso finalmente, aunque no lo dice la Constitución, lo debería determinar la Corte Constitucional, no ustedes, porque el presidente también puede decir, si me votan, no me voy porque no hay causales. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No le parece además una irresponsabilidad decir, será el pueblo quien se levante y le saque al presidente? Eso es incitar a la violencia. no es lo mismo, Milton, porque el juicio político tuvo un previo dictamen de la Corte Constitucional. Si el Pero no juicio tiene informe. político Llegan al día de hoy sin informe. pero, pero ya sabemos todos lo que pasó en la Comisión de Fiscalización en Milton. Cuando no existe informe, la misma facultad le da al Pleno de la Asamblea Nacional el 142, artículo 142, que indica que el Pleno va a ser quien decida si continúa o no con el juicio político. Estamos en democracia. El Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció e indicó que este juicio político tiene que seguir. Además, porque consideramos que los ciudadanos tienen derecho a escucharle al presidente. ¿Por qué queríamos negarle esa posibilidad que hoy la vamos a tener, cuando por varias ocasiones se le ha invitado al presidente a que pueda entregar la información respectiva y no lo hizo? Solamente envió a sus abogados, pero hoy tendremos esa posibilidad. Entonces sí lo hizo. Sí entregó información a través de sus abogados. Así lo permite la ley, pues. Lo permite la ley, pero no es lo Ya. mismo, Milton, no es lo mismo escucharle al presidente a que nos diga, por ejemplo, por qué delegó, por qué le entregó todo el poder, Hoy le van a de su escuchar. confianza. Hoy le van a escuchar, Yesenia, al presidente. Hoy le van a escuchar. Le pregunto Por algo. ¿Va a servir de algo? Yo creo que sirve de mucho, Milton, porque de eso dependerá la decisión también de algunos legisladores, solamente en la bancada de Izquierda Democrática, y eso también se lo dijo el día de ayer. La votación que tuvimos en la designación de autoridades va a ser muy diferente a la votación del juicio político. Solamente en la bancada de Izquierda Democrática, de los 10 legisladores, 8 votaron a favor de la designación de autoridades. De este mismo número, de los 10 legisladores, 6 estamos en este momento por la censura y destitución del presidente, pero esto puede cambiar. Este número puede subir o puede bajar dependiendo de la defensa que tenga el presidente, porque eso es lo que nosotros queríamos. ¿Usted cree que los 96 de Saquicela no son los mismos para el juicio? ¿Usted cree que no hay los votos todavía? ¿Los 92 mínimos? Yo creo que no hay los votos todavía. Esto va a depender de estos días, va a depender de la defensa que tenga el presidente. La votación de la mayoría legislativa en la designación de autoridades puede ser una referencia, más no una decisión o una definición. Eso es claro, algunos legisladores incluso lo han manifestado públicamente. Yo creo que la votación al momento para el juicio político, para la censura y destitución, no hay los 92 votos y dependerá de la defensa del presidente y lo que pase en estos días. Ya la votación será el día sábado, de lo que sabemos. Importante, asambleísta, buenos días. Y sí, mucho se ha dicho que el apoyo mayoritario que lograron las autoridades electas de la Asamblea Nacional no necesariamente se verá reflejado en la votación de este juicio político. Ahora, a su criterio, ¿cómo llega el presidente a este juicio político? Hay sectores, por ejemplo, un sector de Pachacuti que cuestiona que en este juicio político no haya tenido como fundamento el informe de la Comisión de Fiscalización, que justamente su borrador recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente. ¿Cómo ve todos estos elementos que se configuran dentro de este juicio político? Bueno, primero manifestar que en la Comisión de Fiscalización, como nosotros también somos proponentes y dimos seguimiento a este proceso, todos sabemos lo que pasó a la interna de la Comisión de Fiscalización. Desde un inicio se dijo justamente que no iba a haber informe, por eso la ley mismo permite que cuando pasen estas acciones de que la Comisión de Fiscalización no tenga informe, sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida. Ahora, los asambleístas, algunos asambleístas, así como los ciudadanos, tendrán su propia definición de que si existió o no existió peculado en el contrato de Amazonas Tanker con Flopec. Todas las posiciones son respetables, pero aquí Milton y Verónica, ya dependerá cada uno de los legisladores. Nosotros como bancada de Izquierda Democrática
no estamos exigiendo absolutamente nada. Cada legislador podrá votar como crea que debe votar, de acuerdo a lo que ha seguido el juicio político, y el día sábado se verá quién ha decidido votar por la censura y destitución y quién no ha decidido votarla. Hay que respetar, porque en democracia también hay esa diversidad de posiciones. A la interna de la bancada tenemos diversidad de posiciones y, por supuesto, en el Pleno de la Asamblea Nacional de la misma manera. Ahora, ¿cuánto pesó en todo el proceso? Me imagino que usted lo estaba siguiendo. Creo que todos los asambleístas, los 137, han estado viendo lo que pasó en la Comisión de Fiscalización y se revelaron algunas cosas. Primero, esta denuncia contra Mireya Pazmiño, una de las principales acusadoras del presidente de la República. Este informe de la Comisión de lo Económico de octubre de 2022, que de alguna manera respalda el proceso entre Flopec y Amazonas Tanker, pero que después dicen no fue elaborado en la comisión sino afuera, y relacionan a gente relacionada con la corrupción de Petroecuador con este informe 1-2. No hubo contrato. Decían que había un contrato firmado el año pasado, junio, si no me equivoco, con Amazonas Tanker, un nuevo contrato, y eso se desmintió. ¿Esto no debilita la posición acusadora? Bueno, siempre va a haber las dos partes, Milton, quienes busquen defender y quienes no. Nosotros hemos dado seguimiento incluso en las comparecencias que estuvimos presentes. Respecto a su primer punto que usted ha manifestado, respecto a la denuncia en contra de Mireya Pazmiño, la Fiscalía tendrá que hacer su parte, tendrán que avanzar los procesos de investigación. Ellos también estuvieron, quienes conforman la comisión, no todos, estuvieron en las comparecencias y se pudo escuchar justamente los planteamientos de cada uno, pero ya la definición de si existe o no existe peculado, pues en eso nada tiene que ver, solamente es una referencia. Cuando hablamos de peculado, Milton, implica a un funcionario público que aprovechó de un cargo público para desviar fondos públicos en beneficio personal o de terceros. Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando hablamos del contrato entre Amazonas Tankers y Flopec, cuando el gobierno sabía que existía o que este contrato perjudicaba o causaba un perjuicio económico al Estado, y no hizo absolutamente nada para quitarlo, para eliminarlo, para finiquitarlo. ¿Qué es lo que pasó? Y ayer también yo había manifestado esta preocupación, porque el gobierno, al saber que este contrato perjudicaba económicamente al Estado, lo que hizo fue enviar una carta a Fiscalía y no presentar una denuncia. Hasta el momento, Milton, ningún funcionario de gobierno ha presentado una denuncia siguiendo un debido proceso para que este proceso siga caminando. Capaz ahorita estábamos hablando tal vez de un proceso que ya ha avanzado. Hernán Luque. Milton, Hernán Luque no está en el país. Si usted recuerda muy bien, el 9 de enero, Hernán Luque salió del país. 8 días después, el presidente pidió que lo ubique. Es decir, hemos dejado que Hernán Luque se fugue del país, se vaya del país y no entregue la información respectiva ni le responda a la justicia de los ecuatorianos. Es evidente que hubo una irresponsabilidad, y aquí hay responsabilidades políticas, porque la Asamblea Nacional, en su facultad, lo único que puede hacer bajo este juicio político es la responsabilidad política de los funcionarios. ¿Usted va a votar el día sábado si es que eventualmente llegamos a la votación? Claro, de lo que hemos revisado, Milton, de lo que hemos revisado en este... Espérame, le termino la pregunta. Digo, si es que llegamos a la votación, porque aquí puede interponerse la muerte cruzada en cualquier momento. Si llegamos a la votación del sábado, ¿usted va a votar por la denuncia que se le hizo al presidente Guillermo Lasso, por lo que permitió la Corte Constitucional, o usted va a votar en contra de Lasso porque los hospitales, por las medicinas, por N cantidad de cosas que el gobierno tiene que cumplir o tuvo que cumplir a su debido momento? Porque son dos cosas como diferentes, ¿no? Lo que el gobierno no ha hecho o ha dejado de hacer es una responsabilidad altísima que tiene el presidente de la República y que sí merece ser cuestionado. Pero por el tema, ¿por qué va a votar usted? Bueno, primero decirle que el gobierno sí le ha fallado, como usted muy bien lo ha dicho, a los 18 millones de ecuatorianos con las prioridades. Y cuando hablamos de actos de corrupción, también le ha fallado a los ecuatorianos, porque no ha cuidado de los recursos públicos. Hasta el momento ni siquiera existe una denuncia en la Procuraduría General del Estado, que es la encargada, que es el abogado de
que le corresponde defender los recursos públicos. Esa es una irresponsabilidad que también ha tenido este gobierno. 6 de 10 asambleístas de la bancada de Izquierda Democrática estamos a favor del juicio político. El día de hoy le escucharemos al presidente y posterior a eso tomaremos una definición respecto a la votación de censura y destitución. De lo que hemos valorado, del informe, de las comparecencias que hemos dado seguimiento, de los documentos que existen actualmente, Milton, al momento podemos decir que vamos a votar por la censura y destitución del presidente. Esto se puede modificar dependiendo de la defensa que tenga el día de hoy el presidente en el pleno de la Asamblea. Entonces ustedes sí van a esperar que hable el presidente hoy y que presente sus pruebas. Capaz les convence y ustedes dicen, no, están locos los que acusan. Vamos a revisar, veremos la defensa del presidente. Cada uno de los legisladores tendrá que decidir también a la interna de la bancada y posterior a ello tomaremos una decisión por el bien del país. Usted lo ha dicho también en un inicio cuando hablábamos de seguridad y de medicina. Sin duda alguna, el gobierno le ha dado la espalda a los ecuatorianos porque al momento no existe ni siquiera una política pública en seguridad, no hay medicinas en los hospitales, no hay empleo, no existe fomento productivo, entre muchas otras. Pero este caso, que es el caso de corrupción, por un caso específico, tenemos que ser responsables y asegurar y dar las garantías jurídicas del caso. Por eso vamos a escuchar el día de hoy al presidente y posterior a esto tomaremos una decisión. Asambleísta, una pregunta final y para la defensa del presidente Lasso, los asambleístas estarían incurriendo en un desafío al dictamen de la Corte Constitucional, pues estarían promoviendo un debate o ventilar un debate referido a aspectos relativos a la confianza en el gobierno y a otros temas que, a criterio de la defensa del presidente, se apartan del objeto del juicio y por eso están esperando también un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido. ¿Cómo ve ese argumento también? Bueno, sí, yo creo que el juicio político se tiene que concentrar en lo que, en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que es justamente el presunto peculado, y se tiene que concentrar en el contrato, en la documentación respectiva, en las comparecencias de Contraloría, de Procuraduría, del presidente, la información que en este caso el día de hoy entregue no es lo mismo lo que entregaron sus abogados a lo que diga específicamente el presidente, y también escuchar a los interpelantes. Recuerden ustedes que hay dos interpelantes, la asambleísta Viviana Veloz y el asambleísta Esteban Torres, que también tendrán que presentar la documentación respectiva. Vamos a estar muy pendientes y tomaremos esto con la responsabilidad del caso. Como ustedes saben, a veces en el pleno de la Asamblea Nacional, mientras se realiza una comparecencia, no muchos legisladores estarán de hoy. Deben estar los 137 legisladores para que posterior a ello tomemos una decisión responsable con este juicio político, concentrándonos en el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y posterior a ello tomar una decisión que está prevista para el día sábado. Yo me despido haciéndole esta pregunta que se la hice ayer, pero los públicos son diferentes, usted entenderá. Los mismos que la votaron de la vicepresidencia hoy la eligen como miembro del CAL. Le han dado duro por este tema a usted ayer. Sí, pero hay una lectura, Milton, equivocada de la ciudadanía. Quien buscó mi destitución fue gente de mi mismo partido, pero un escenario político. Pero los votos fueron de los que le votaron ayer para que sea, o anteayer para que sea miembro del CAL. Claro, pero es un momento político diferente, Milton. En mi caso, yo no vivo de resentimientos. Hay que pasar la página, hay que pensar. Ya está de buenas. Sí, nosotros y yo dialogo con absolutamente todas las bancadas, con UNES, con el Partido Social Cristiano, con AYE Pachacuti y con el mismo gobierno, que aunque ellos también lamentablemente no han tenido diálogos serios, ahora les pasa factura. Yo creería que el principal responsable de que la Asamblea Nacional ya no tenga confianza en el presidente y de la pérdida de apoyo y de votos es su jefe de bancada. Son algunos legisladores que lamentablemente pues no han tenido un diálogo serio, un diálogo honesto, un diálogo transparente con los legisladores.